Buenos días. Mateo 18, del 12 al 14. Del Evangelio de hoy. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. La parábola de la oveja perdida ya la hemos estudiado en ocasiones anteriores. Pero, como en tantos otros casos, cada vez que volvemos a estudiar la palabra de Dios, invariablemente, obtenemos un nuevo aprendizaje de nuestro Maestro, Jesús. Sabemos que el buen pastor es Jesús. Sabemos también que Jesús utiliza repetidas veces el ejemplo del pastor y sus ovejas, obviamente refiriéndose a él mismo, pero también para referirse a cualquiera de nosotros que, si queremos y aceptamos el cargo, también podemos ser pastores del rebaño que Dios ponga a nuestro cuidado. Si partimos de la base que pastor significa persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Si analizamos la etimología de la palabra, pastor proviene del latín y, a su vez, del griego y significa guardián. En el Antiguo y Nuevo Testamento, se denomina pastor, con mayúscula, a aquella persona que tiene cierta autoridad para dirigir y cuidar a una congregación de personas. Ya sabemos que las religiones protestantes llaman, adecuadamente, pastor a la persona que dirige su religión. Pero si entendemos que pastor es un guardián de un grupo de personas, entonces podemos aceptar que cualquiera de nosotros o nosotras podemos ser pastores, podemos ser guardianes del grupo de personas que Dios haya puesto a nuestro cuidado, ya sea en la familia o en el círculo social o laboral en los que nos desenvolvemos. Dicho con otras palabras, una persona creyente en Dios, una persona que se declara cristiana, es decir, seguidora de las enseñanzas de Cristo. Una persona que tiene fe en las promesas de Jesús y de Papá, sí o sí, forzosamente, tiene que ser un guardián, una guardiana de esas creencias, de esas enseñanzas y de esa fe. Debemos de entender entonces que cualquiera de nosotros, si lo queremos y aceptamos, somos pastores, somos guardianes de aquellas personas que a nuestro alrededor aún no creen, que aún no son cristianas, de todas esas personas en nuestra familia, en nuestro círculo social y laboral, que aún no tienen fe. Por lo que, la primera obligación de ser pastor, de ser guardián, es evangelizar y proclamar el reino de Dios. No tendría lógica alguna concebir a un pastor que solo se preocupe de cuidarse a sí mismo de los lobos o de cualquier otro peligro, y deje desamparadas a sus ovejas. Tampoco tiene lógica alguna concebir a un cristiano, a una cristiana, que solo se preocupe de su salvación y de su vida eterna y deje desamparadas, a su suerte, a las personas que le rodean, que aún no conocen a Cristo, que aún no conocen el amor de Papá. Jesús es tremendo a la hora de enseñarnos, y aprender de su pedagogía requiere de mucha atención, y requiere que le pidamos, constantemente, a Dios Espíritu Santo, el don del entendimiento. Cuando leemos o escuchamos la parábola de la oveja perdida, dime tú si no es verdad que, de inmediato, nos identificamos con la oveja perdida. Bueno, por lo menos, yo sí.
Obviamente no me identifico con el pastor, no me identifico con el lobo, ni me identifico como alguna de las 99 ovejas que no se extraviaron. Me identifico de inmediato con la oveja extraviada porque, yo sí, estaba totalmente extraviado, y Jesús me rescató. Pero, fijémonos muy bien en lo que hoy nos enseña Jesús con sus palabras del último párrafo. Dice mi Señor Jesús: así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Tenemos que leer el capítulo 18 de Mateo, para darnos cuenta que, al inicio de este capítulo, Mateo escribe: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Cuando Jesús menciona que papá no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, se está refiriendo a los niños que por ahí andaban, y que Jesús toma como ejemplo para demostrar y enseñar a sus discípulos y a nosotros también, quienes son los más importantes en el reino de los cielos. Para enseñarles y enseñarnos que debemos de ser humildes como son las niñas y los niños. Para enseñarles y enseñarnos que el pecado es inevitable en este mundo, pero que podemos deshacernos de ese pecado en nosotros. Para enseñarles y enseñarnos que los ángeles de esos pequeños y pequeñas contemplan siempre el rostro de papá. Y para enseñarles a sus discípulos y a nosotros también que debemos de ser guardianes. Debemos de ser pastores de esas pequeñas y pequeños, y de todas aquellas personas que aún no han tenido la gracia de conocer a Dios. Es totalmente obvio que Jesús, en esta parábola, no se refirió a que la oveja extraviada fuera alguno de sus discípulos, sino que claramente les dijo que ellos tenían que ser los guardianes, los pastores encargados de cuidar que ninguno de esos pequeños se perdieran, pues esa era la voluntad de su Padre. Y digo que es obvio, porque ninguno de sus discípulos que estaban con él en ese momento estaba extraviado, pues todos ellos estaban con el buen pastor. Así que, la reflexión en la enseñanza de hoy es que nosotros, por gracia de Dios, tampoco estamos extraviados, porque, a pesar de nuestros errores, nuestra falta de control de nuestros defectos de carácter y nuestros pecados, nosotros también estamos con el buen pastor. Y no somos la oveja extraviada, somos los responsables, los guardianes, los pastores, los encargados de cuidar a los que nos rodean y encaminarlos, llevarlos con Jesús, sabiendo, en todo momento, que será decisión de cada una de esas personas que llevemos con Jesús, si desean y quieren quedarse a salvo en el redil, bajo el cuidado del buen pastor, o prefieren seguir a campo abierto, porque creen que no necesitan la protección de Dios ante los ataques y las acechanzas del maligno. Que tengas un bonito día en el que, como un pastor responsable, salgas a buscar a alguna de esas ovejas que tú conoces y que andan por ahí, extraviadas, precisamente, y como dice Jesús, como ovejas sin pastor, sin su buen pastor. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.